entender lo que se está discutiendo, lo que se puede aprobar en las próximas 24 horas. Y por eso le agradecemos muchísimo a Miguel Carbonell, abogado y director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, que nos acompaña en la línea de tiempo real. Miguel, muchas gracias. ¿Qué tal, Enrique? Me da mucho gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio y a Paco Almaraz, que anda también por ahí. Aquí anda Pacaso, viejo conocido, Miguel, desde los tiempos de Reforma, tanto de Pacaso como de un servidor. Y Miguel, todo lo vemos a través del filtro de la polarización, es difícil encontrar matices. Ayer lo veía en la discusión sobre el tema de pensiones, ¿no? Incluso en la discusión legislativa se pierde un poco el sentido de lo que se está discutiendo, de lo que se aprueba. Sabemos que se necesita una reforma al Poder Judicial, o al menos ha quedado evidente en todo este encontronazo entre la administración del presidente López Obrador y el Poder Judicial en las últimas semanas, en los últimos meses. Pero ¿es el rumbo que debe de tomar? ¿Cómo hay que entender estas modificaciones a la Ley de Amparo y Amnistía? Pues mira, esa es la gran pregunta, porque yo creo que hay un consenso a nivel nacional entre todos los partidos de que hay muchas áreas de oportunidad, mucho por mejorar en la impartición, en la procuración de justicia, también el trabajo de las fiscalías, etcétera. Pero esta reforma en concreto, que consiste en una modificación aparentemente pequeña, 2 artículos de la Ley de Amparo, el 129 y el 148, sí es regresiva. Es regresiva porque efectivamente, como le decía la nota de Maru Rojas, se está limitando los efectos de una medida. Los abogados lo llamamos medida cautelar, que es una cosa que se dicta mientras se tramita un procedimiento para que la autoridad se detenga en lo que el Poder Judicial revisa, pues cómo está ese asunto, ¿verdad? Que revisa a ver si es constitucional o no. Es una especie de contrapeso, ¿no? Es un contrapeso, pero en la práctica es muy importante, porque claro, si no paramos a la autoridad una vez que el juicio es admitido, pues la autoridad se sigue. La autoridad se sigue, como pasó con el Tren Maya, con el aeropuerto, con el tema de libros de texto gratuitos, etcétera. Y entonces ahora pues eso no les gusta. Pero así ha sido el amparo. Ajá. Acá Paco Almaraz. Una pregunta, ¿están listos los juzgados para enfrentar la avalancha de juicios que precisamente se evitan con los efectos generales o efectos colectivos? Exacto, ese es un tema. Es que pues sí se va a duplicar la carga de trabajo, imagínate, porque ahora cada quien va a tener que promover su amparo, nadie se va a beneficiar más que quienes tengan una buena asesoría jurídica, quienes tengan buenos abogados, etcétera, y pues si ya de por sí traen una buena sobrecarga, pues imagínate, Paco, ahora va a estar peor. Es una medida regresiva y a mí me molesta mucho, sobre todo, se los comparto, la argumentación que dan. Esto de que hay que evitar los excesos, este concepto de Ricardo Monreal en el Senado de la dictadura de la toga. ¿Qué es eso, por favor? De veras, ¿qué es eso? Los excesos de la Corte. No. A ver, realmente el problema de excesos en México es el exceso de autoritarismo, el exceso de actos arbitrarios de las autoridades, la amenaza a los derechos y libertades de las personas. Y el mínimo contrapeso que esperamos pues, es el juicio de amparo. Históricamente así ha sido desde el siglo XIX, fíjense. Sí. Y ahora pues lo están limitando, lo quieren echar para atrás. A mí me parece que no es la dirección correcta. Sí, entonces dices, se trata de una iniciativa que tiene este efecto regresivo y esto que explicabas que me parece particularmente importante, la inequidad que genera en términos del acceso al debido proceso, a una defensa apropiada para quienes sí tienen y no tienen los recursos de obtenerla. Es que eso va a implicar profundizar las desigualdades que ya de por sí son algo muy negativo en la sociedad mexicana. Es una sociedad altamente estratificada, con muchas diferencias sociales, con grandes abismos en el acceso a la justicia, a una buena asesoría jurídica, y entonces un partido que se dice que es como de izquierda, que en favor de los pobres y no sé qué, pues lo que está haciendo es perjudicar más a estas personas, porque como quiera las clases adineradas, las clases medias, pues como quiera van a tener su asesoría jurídica, pero las personas con menores recursos ahora lo van a pasar peor con esta reforma.
En términos prácticos, por ejemplo, si ahorita el presidente dice todos deben usar calcetas rojas, hoy me amparo, un juez me concede el amparo y los efectos generales evitan que todo el mundo esté obligado a usarlas en lo que se dictamina si la medida es constitucional. Pero con esta reforma, cada uno tendría que tramitar un amparo para evitar, si no quiere usar las calcetas rojas. Pues mira, te lo pongo así, todos tendrían que usar calcetas rojas menos tú que te amparaste. Exacto. Entonces, ¿cuántos se van a amparar? ¿Cuántos van a tener noticia de la medida? ¿Cuántos van a correr a buscar un abogado? ¿Cuántos van a encontrar un abogado que le conozca el amparo? ¿Cuántas demandas van a lograr ser admitidas? Pues nos está poniendo en un brete, en vez de simplificar, en vez de hacerlo más sencillo, pues lo que quieren es hacerlo más complicado para las personas que menos acceso a la justicia tienen, por una parte, y luego la verdad es que lo que se vislumbra de fondo pues es una especie de venganza, sí, porque al presidente no le gusta que se esté discutiendo el tema de las infraestructuras. Repito, Tren Maya fue litigado, fue materia de amparo, el aeropuerto, los libros de texto gratuitos. Dame chance de hacer una pausa rapidísimo, Miguel, porque además yo sé que tienes otro compromiso. Hacemos una pausa breve y regresamos para que termines el punto, porque no te quiero interrumpir con el corte comercial. Ya volvemos, estamos en tiempo real, no se vayan. Ya estamos de regreso en tiempo real. Miguel Carbonell, abogado y director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, sigue en la línea con nosotros. Miguel, hablabas de este componente político en la discusión sobre la ley de amparo y la ley de amnistía, y la idea de que el presidente de alguna forma está buscando cierta retribución por lo que considera fallos injustos en contra de las obras pues más emblemáticas de su sexenio. Sí, ha habido un pleito, lo hemos atestiguado en estos últimos meses. El presidente ha ido subiendo el tono en contra de la Suprema Corte, del Poder Judicial en general. Estaba el tema de quitarles los fideicomisos, en fin, muchas cosas que hemos visto, y ahora se está usando una mayoría en el Congreso de la Unión para esta reforma a la ley de amparo, y ahí es donde uno observa que los argumentos que se dan, las razones por las cuales la mayoría de Morena y sus partidos satélites están aprobando esto, pues son razones muy endebles, carentes de sustento, y ahí es donde viene la preocupación, porque como decíamos antes del corte, efectivamente esto le va a suponer mayores dificultades a la gente que menos recursos tiene para defender sus derechos, y ahí es donde está el problema. Pues sí, la discusión tal vez aquí esencial es la necesidad, sí, de una reforma del Poder Judicial, las áreas de oportunidad, los desafíos que enfrenta el Poder Judicial, y la necesidad también de dialogar para establecer cuál es el mejor rumbo para llegar a esa reforma, no necesariamente a través del filtro de la política, ¿no? Sin duda, y además esto se tiene que ver en su adecuada dimensión, porque están reformando la ley de amparo, pero el día a día de la justicia que más afecta a la gente es la justicia local, la de las entidades federativas, y ahí no se ven iniciativas, ahí no se ven discusiones. Entonces, por eso sí parece un lente más bien político, porque si quisieran mejorar la justicia, y hay mucho por hacer, mucho por trabajar, pues enfócate en el primer piso de la justicia, no en el piso de hasta arriba. Pues sí. Entonces, el tema de divorcios, el tema de tramitar una pensión de alimentos, el tema de discutir la guardia y custodia de hijos e hijas, el tema de la violencia vicaria, por ejemplo, pues eso no parece preocuparles, pero no vaya a ser un ajuste de cuentas, porque ahí sí rápido la aprueban esta reforma, que además la sacaron, ahí también Maru Rojas lo identificó muy bien en la nota, la están sacando fast track. No están permitiendo la discusión, no hubo parlamento abierto, no hubo foros. Esto parece que es como una especie de dedazo legislativo, muy preocupante también. Sí, una agenda legislativa ya hacia el final del sexenio del presidente López Obrador, que además pues, con el calendario legislativo estamos ya, como dices, con el tiempo encima. Pues Miguel Carbonell, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Tiempo Real. Un gusto, hasta pronto, que estén